Vamos. Listo. Ahí está, ya estamos. Vamos a hacer una especie de bienvenida. Somos de nuevo acá, insistimos con la ciencia de los datos. Ya es una charla que Jorge dio hace una semana y pico, un nivel más divulgación. Hoy va a ser un poquito más profunda para explicar fundamentalmente, acaba de adelantarnos que tiene muchas imágenes del agujero negro que se ha hecho la imagen recientemente, así que va a ser muy divertido. Como siempre, acá tenemos gente que pueda ir haciendo preguntas. Obviamente te vamos a cortar a cada rato para preguntarte todo lo que se nos dé la gana, para que nos saques las dudas. Así que bueno, cuando quieras, empiece. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Claudio. Sí, creo que esta de la serie de ciencia de datos es la tercera. Dimos una intermedia que fue la de Alberto, que fue excelente. Te habló un poco más sobre lo experiencial, creo yo que estuvo buenísimo. Hoy nos vamos a meter en algo más, un poco más técnico, es como hablábamos recién, tras bambalinas, por decir así, que de alguna manera entender la teoría que hay detrás con cosas muy fundamentales, ¿no? No nos vamos a ir por las ramas en formulación ni en nada estrictamente físico ni matemático, pero sí más o menos para saber de qué hablamos cuando estamos hablando de ciencia de datos y lógicamente lo vamos a enfocar a astronomía, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a ver qué son algoritmos, que es una cosa que imagino que la han escuchado, es más, diría que constantemente estamos escuchando algoritmos acá, algoritmos allá. Ya uno prende la tele en el noticiero y es muy probable, con esto de la ciberseguridad, hablando de otra cosa, uno escuche algoritmos a nivel informático, incluso en la escuela. El algoritmo de la suma, de la división, etcétera, que hace algunos años fue cambiando. Así que algoritmos es una palabra que las tenemos prácticamente cotidiana. ¿Y qué es un algoritmo? Bueno, básicamente es una forma de seguir un procedimiento, ¿no? Hay etapas que sigue por una línea y eso va a dar un determinado resultado. Es un conjunto de reglas, como dice acá. En ese conjunto de reglas existen las variables. ¿Está bien? En esto que existen las variables uno puede decir, bueno, fantástico, si tengo esta variable me va a dar este resultado, pero ¿qué pasa si le agrego otra variable? ¿O qué pasa si le agrego una variable más otra variable? Y variar dentro de las mismas variables. Bueno, todo eso hace a los algoritmos. A medida que vamos teniendo más variables y diferencia de variables entre las mismas variables, tenemos diferentes resultados, por lo tanto podemos hacer una serie infinita de algoritmos. En informática, prácticamente diría que hay algoritmos por personas que existen usando computadoras, porque digo, para mí lo que se me hace fácil es encender la computadora, habilitar la tele de la otra pantalla que tengo y hacer esta presentación. Quizás otra persona enciende la computadora o abre la pantalla de la notebook y comparte una pantalla que tiene al costado. La realidad es que mientras siga el mismo procedimiento para que las otras personas puedan ver, el algoritmo se está cumpliendo, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué queremos decir con esto? Que de alguna manera busca lograr un objetivo en el cual todos entendemos que siguiendo el procedimiento que sea, siempre y cuando estemos en la matemática, vamos a tener el mismo resultado. ¿Está bien? Bien. Tipos de algoritmos. Tenemos algoritmo de fuerza bruta, ¿sí? Esto es un algoritmo que se utiliza para comprobar todas las soluciones posibles. ¿Qué pasa con la física y la matemática respecto? Bueno, la matemática quizás es más estricta, ¿no? ¿Qué pasa con la física más que nada? Cuando nosotros estamos aplicando un algoritmo en física, es posible que no nos dé a todos el mismo resultado. A eso lo vamos a comparar a las mediciones, ¿sí? Mínimo tenemos que hacer 10 mediciones y de ahí sacar una media para decir, esta medición es lo que más se acerca a un resultado coherente respecto a este problema que estoy tratando de resolver. Entonces, con fuerza bruta se prueban todas las soluciones posibles. Ojo, posible no quiere decir que sean todas las soluciones conocidas. Eso es lo interesante de esto. Si lo comparo con la imagen del agujero negro, cuando tenemos las primeras imágenes que arrancan en el 2017, a la de Sagitario A, esta última que salió, bueno, seguro que en el medio hubieron un montón de diferencias.
¿cuáles fueron la diferencia? Ahora vamos a ver cuál es la variable fundamental para esto. Pero ¿cuáles fueron la diferencia? Que primero los dos equipos que hicieron el procesamiento de imagen eran diferentes. Ahí ya tenemos una gama de variables tremenda. Ya tenemos prácticamente todas las soluciones posibles respecto a las personas que estaban detrás de la búsqueda de esas imágenes. ¿Sí? Así que ahí ya tenemos fuerza bruta con respecto a las personas. Insisto, esto es una visión mía de la ciencia de datos. Tenemos algoritmos lógicos específicos para que todos entendamos lo mismo, pero aplicados según la persona que es la que está utilizando ese algoritmo. Por lo tanto, yo lo pienso de una manera, Claudio lo pensará de otra, Leo lo pensará de otra, Lorena lo pensará de otra. El tema que siga una línea como para entender todos lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. ¿O no? ¿O más o Sí, está menos? perfecto, perfecto, Perfecto. perfecto. Sí, Bien. sí. Algoritmo voraz. A ver, estas traducciones, lógicamente, esto está sacado del libro de textos en inglés, así que imaginémonos que voraz no dice exactamente así. Yo lo saqué textual de un sitio web que es el que utilizamos en ciencia de datos, pero puede ser algoritmo suculento también. Es según la traducción que uno tenga a mano, ¿sí? Acá en Argentina no hay tantos textos vinculados a ciencia de datos, más lo que son los universitarios. Fíjense, encuentra la solución óptica localmente. ¿Está bien? Está aplicándose un algoritmo en un problema, en un determinado momento, y busca la solución óptima, ¿sí? Pero aplicado a un contexto global. O sea, se divide en dos partes, ¿no? Una forma en una parte local y después lo aplica en forma global. En eso de local, supongamos que estamos, la gente que estamos acá en este Zoom, ¿sí? 10, 15 personas, eso es un algoritmo local. Cuando nos juntamos todos, hacemos la puesta en común en forma global. Por lo tanto, primero obtenemos el dato global y después lo comparamos a nivel global y hacemos que el algoritmo funcione y buscamos una media. Yo no quiero profundizar técnicamente en cómo funciona cada algoritmo por una cuestión, lógicamente, de tiempo. Pero digo, cuando nosotros después aplicamos en un trabajo determinado, por ejemplo en observación astronómica, de alguna manera tenemos que elegir un algoritmo para estandarizar lo que estamos haciendo. Que es algo que venimos haciendo en el grupo austral de observación de meteoros. ¿Sí? De alguna manera tenemos que estandarizarnos, porque a nivel mundial nos piden estandarización. ¿Y qué es la estandarización? Es el procedimiento que seguimos a raíz de algoritmos. ¿Sí? Bien, algoritmo de vuelta atrás. Divide problemas, subproblemas. Este tipo de algoritmo se repite en un montón de distintas áreas de conocimiento respecto a la ciencia de datos, a la matemática, al machine learning, al deep learning, a la clasificación de imágenes. Se repite un montón. ¿Por qué? Y lo vemos concretamente en el agujero negro, porque tenemos una masividad de datos que es gigante. Entonces, de alguna manera tenemos que hacer una especie de subconjuntos. ¿Sí? Imaginémonos que no tenemos una mega super archicomputadora que procese a gran volúmenes gigantes y esté prendida a las 24 horas. Sí existen, lógicamente, pero imaginémonos que existe un corte de luz en el medio. Estoy diciendo una cosa totalmente vana. Un corte de luz en el medio. ¿Está bien? Si esa es la única computadora que lo hace, imaginémonos que perdemos todo el trabajo. Entonces, lo que se hace es partir de alguna manera y armar subconjuntos. Esos datos de subconjuntos tienen ciertas afinidades, ¿no? Que agarra un dato acá, un dato allá, un dato allá, y hacen algo con eso. No, sigue ciertos parámetros o sigue otros algoritmos. ¿Está bien? Pero de alguna manera tenemos que dividir el problema. Y esto lo usamos cotidianamente. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en una ecuación. Pero cotidianamente separamos los problemas para tratar de resolver un problema más macro. Por eso, lo que decía al principio, los algoritmos los usamos siempre. El tema que no lo llamamos el algoritmo de encender la lamparita. ¿Sí? Pero son todos algoritmos. Bien. Y el último de estos es una clasificación global de algoritmos, que es el de programación dinámica. Y acá ya tenemos dos palabras medias extrañas, ¿no? Programación dinámica. Programación. Cuando hacemos algoritmia, estamos programando. ¿Sí? Es algo que en programación se podría llamar pseudocódigo. ¿Está bien?
¿Qué es el pseudocódigo? Es escribir, como en una hoja de papel. Escribo a ver qué es lo que quiero hacer y después lo traslado, por ejemplo, a un lenguaje de programación. A ver, en lo cotidiano. Quiero encender la lámpara de mi habitación. Bueno, el pseudocódigo sería, primero me acerco a la tecla, después la presiono, espero hasta que se encienda, y si no se enciende, bueno, pienso, o no funciona la tecla, o se quemó la lamparita, ¿sí? Y empiezo a ver las variables que hay en el medio para que la lamparita vuelva a funcionar. El objetivo es que funcione, que ver la luz encendida, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la parte de programación, que es escribir y seguir ese procedimiento. Y después tenemos la parte dinámica. Yo prendo la luz, no se enciende la lámpara, ¿sí? Por lo tanto, no estoy encendiendo la luz, solamente estoy presionando una tecla, ¿está bien? Viene alguien atrás mío y dice, también, toca la tecla y no se enciende. Y piensa otra cosa. Puede ser que se cortó un cable en el medio, pero la lamparita está bien. Y yo pienso, no se cortó un cable en el medio, sino que la lamparita está quemada. ¿Se entiende? A eso se le llama dinámica. Programación dinámica. Entonces tenemos, el algoritmo es el mismo. La programación puede ser la misma, pero somos dos personas diferentes, por lo tanto tenemos dos ideas diferentes y ahí se empieza a generar la dinámica. ¿Sí? Yo no quiero preguntar constantemente si se entiende, yo imagino que sí, cualquier cosa Sí, me sí, sí, interrumpe. cualquier cosa te Sí, son interrumpimos. ejemplos claros, sí. Bien. Fíjense, como dice acá, buscar hizo su conjunto, forman conjunto de problemas más sencillos. ¿Está bien? Bueno, en electricidad es medio complicado porque cuando uno tiene una instalación eléctrica, por ejemplo, debe llevar a algo totalmente más real, ¿no? Más de superficie. Tengo la instalación eléctrica y digo, ah, no, pero ¿sabés qué? La lamparita la probé en otro portaluz y me funciona. Ah, y bueno, y ahí empiezo a pensar, ¿dónde se habrá cortado el cable? El cable lo tengo metido por la pared. ¿Qué hago? Empiezo a romper, uso una herramienta para medir, mido estática, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Ahí ya tenemos más variables. A eso es lo que vamos con los algoritmos. De alguna manera, tenemos el macro del problema, hacemos subconjuntos y eso lo transformamos en conjuntos para resolver subproblemas o problemas un poco más sencillos. ¿Sí? Bien. Algo de simbología con respecto a los algoritmos. Nosotros usamos un programita para lo que es, hablando estrictamente de programación, lo que es pseudocódigo, lo que les mencioné recién, se llama PCInt. Ahora les voy a mostrar después la parte gráfica. Su programita, todo lo que vemos en ciencia de datos es open source, por lo tanto no hay que pagar absolutamente nada, excepto que se quieran capacitar y, a ver, que va por dos líneas, ¿no? Capacitaciones, pueden buscarlas en YouTube, que hay miles y de excelente calidad, o pueden pagar por un certificado, que a veces no son tan de buena calidad, ¿sí? Entonces, en los dos puntos, paguemos o no, la ciencia de datos es la misma. ¿Está bien? Los programas son los mismos, generalmente son todos de código abierto. Al punto, vuelvo al agujero negro, la primera imagen del agujero negro. Todo lo que se hizo con el agujero negro es de código abierto. Está todo compartido. Y hoy vamos a ver dos presentaciones de eso. Entonces, después les voy a mostrar la interfase de este programita que se llama PCInt. Después les vamos a pasar el link para que lo puedan descargar si quieren. Está muy bueno. Y estos son los diagramas más o menos que tenemos que tener en cuenta lo que se usa para hacer algoritmos gráficamente, ¿sí? Ahí tenemos dos listitas diferentes, pero es para lo mismo. Para los que más o menos se acuerdan del Access de la base de datos Microsoft, del paquete de Office, tenían estos globitos, ¿está bien? Y podíamos seguir de alguna manera, alguna línea con conectores para ver qué funciona y qué no funciona. En la actualidad, algo muy actualizado, la informática cuántica, por ejemplo, la computación cuántica, cuando uno desarrolla en código, en gráfica, ¿sí? O sea, desarrolla el código, pero a nivel gráfico, aparecen estas viñetas, y lo bueno es que uno puede ver si funciona o no el código gráficamente, ¿sí? Con estos globitos, con estas representaciones. Por lo tanto, eso nos ayuda un montón antes de programar, antes de desarrollar el código, de tener el código ya listo, que se puede ir probando a medida de que se va avanzando en el proyecto, ¿no?
Che, Acá viene la parte rica de esto. una Sí, consulta. O sea que sí, se sigue Claudio. trabajando con diagramas de flujo como hace 30.000 años. Sí, 100%. Mirá vos. Sí. Al punto, bueno, yo ahora para la facultad tuve que hacer lo que me pidieron, era diagrama de flujo. Sí, 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 sí. Es increíble, ¿no? Pero sí. Bueno, Quiere si es decir, útil, no, realmente son muy claros, pero pensé que ya se habían quedado en la prehistoria. no, 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 para nada. No, y en ciencia de datos puntualmente se utiliza muchísimo, se utiliza muchísimo. Al punto, a ver, la evolución de las bases de datos es gráfico. Imagínense que empezamos, tal cual lo que dice Claudio, a mí también me sorprendió, me sigue sorprendiendo esto. ¿Eh? Uno arranca con base de datos, programación base de datos, que son palabras que uno programa, ¿sí? Y ahora la evolución de eso son bases de datos gráficas, o sea que son globitos conectados por flechas. Atrás hay programación, pero la realidad es que es todo gráfico. ¿Esto por qué? Porque la ciencia de datos tiende a fortalecer la visualización. Y el cerebro entiende más imágenes que letras. ¿Sí? Esto tiene toda una explicación, ¿no? Que va a raíz de los símbolos. Cualquier persona de cualquier parte del planeta, por más que no hable el mismo dialecto, el dibujo lo entiende igual. ¿Sí? La parte a grandes rasgos lo digo, no tiene más profundidad lo que estoy diciendo, pero digo, una representación gráfica es entendida por cualquier de 10 personas por 8 personas, mientras que una representación simbólica de letras y números solamente es entendida por las personas que entienden de ese símbolo. ¿Sí? Por eso tiende todo a la visualización gráfica. Sí, Claudio, ¿querías agregar algo No, no, más? no, 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 buenísimo me parece. Sí, está bueno. Y acá nos metemos en un terreno un poco más áspero, que es la entropía de ganancia de información. ¿Esto por qué? Y por qué de alguna manera mínimamente tenemos que entender, no entender profundamente quizás la parte física o matemática, pero sí saber de dónde viene, qué pasa con todo esto. Teoría de la información es una teoría matemática, ¿sí? de Shannon, ahora la vamos a ver un poquito más adelante, pero acá lo interesante de esto es la entropía. No sé si, a ver, para los que estudiamos ciencia, la entropía es una palabra que es transversal, o es una denominación, o un contexto que es transversal, ¿sí? Hay un sistema, hay entropía. No sé cómo llevarlo a otro tipo de contexto. Todo sistema es entrópico, No, ¿sí? pero Sí. queda claro Queda porque, o claro, sea, ¿no? se aplica al universo, se aplica a un organismo Totalmente. viviente, se aplica a una estrella, a un grupo de átomos, se aplica a todo, fenómeno A todo físico. se aplica. Por eso, veamos a los datos como el universo. Ahí me tiró justo la palabra exacta, Claudio. Veamos a los datos como el universo. Cada dato en Internet, vamos a hablar de Internet, es una estrella. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo pienso en un universo entrópico, a un universo plagado de estrellas, planetas, exoplanetas, lo que sea, todos los cuerpos celestes se les ocurra, agujeros negros, incluso cuerpos artificiales, etcétera, es un sistema totalmente entrópico. Bueno, los datos pasa lo mismo. Es un sistema altamente entrópico el de los datos, porque aparte el de los datos está libremente articulado para que cada persona que ve el dato lo interprete a su manera con su cultura. ¿Sí? A las estrellas, a nivel general, en la ciencia uno trata de definir qué es una estrella y en la ciencia lo entendemos todos y todas por igual. En cambio el dato no. Lo que para mí es una estrella, para otra persona va a ser una estrella, para la interpretación va a estar transversalizada quizás por lo cultural. En realidad no tanto la estrella, por ejemplo, una constelación. ¿Sí? Lo que yo tengo como la constelación de Escorpio, para mí, desde la ciencia es una cosa, pero si lo hablo quizás con una persona de la India, o saquemos los países, si lo hablo con un astrólogo o una astróloga, por ejemplo, la constelación de Escorpio le va a significar otra cosa. No es algo que, que lo podamos debatir respecto
así es o no la constelación de Escorpio. Sí lo podemos debatir desde los puntos de vista entrópicos respecto a las áreas de conocimiento. ¿Sí? Ahí se sumó Juan Pablo, creo. Bien. Entonces, volvamos un poquito al estricto de la entropía. Es una función de estado de la segunda ley de la termodinámica. Nada, leamos después la ley de la termodinámica. Si quieren, en algún momento la debatimos, pero fíjense que viene desde algo más físico, ¿sí? De algo más relacionado a temperaturas, por ejemplo. ¿Sí? Después, mide el desorden, o estaremos hablando de algo estrictamente físico, diría que mediría el no orden, por ejemplo. Igual el no orden y el desorden son cosas diferentes, pero es igual que la discusión del vacío y la nada dentro de la física. Pero bueno, para dar un estándar, mide el desorden, ¿sí? Tanto desorden, entonces vamos a medirlo entrópicamente. Tengamos en cuenta que el desorden está vinculado también a la teoría del caos, por lo tanto, entropía y teoría del caos van de alguna manera con algún contenido en paralelo respecto a sus definiciones y sus teorías, ¿no? Después, más alta la entropía, más desorden, ¿sí? Y más baja la entropía, menos desorden. ¿Está bien? A todo esto, a ver, acá porque estamos dando algo muy fundamental. ¿Está bien? Digo, en el medio, insisto, miles de variables, más en ciencia de datos, únicamente con la interpretación de las personas respecto a los datos que tiene adelante. ¿Sí? Por lo tanto, trabajar en la entropía es importantísimo. Y acá tenemos la fórmula mágica de, no es la fórmula mágica, sino que es una de las fórmulas que se utiliza en entropía. Fíjense que es una función, ¿sí? Por lo tanto, si es una función es como una maquinita matemática. No sé si querés agregar algo, Claudio, respecto a la matemática o respecto a la función, pero No, pero está claro lo que estás diciendo. ¿está claro? Bien. Entonces, la función es una construcción estructural de la matemática para resolver problemas un poco más rápido, vamos a llamarles. La función es como una máquina matemática, ¿sí? Y después tenemos la suma de los posibles valores de las variables. Y yo puse simplemente hice alusión a estas dos cosas. Una, para entender qué es una función, ¿sí? La ecuación es una función. Y después, por otro lado, que es una suma de los posibles valores de la variable. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos que estamos pegados a funciones. Por un lado, si a alguien se le ocurre de repente leer algo de matemática respecto a esto, estamos ligados a funciones. Y por otro lado, estamos ligados a las variables. ¿Sí? O sea, dentro de la función tenemos sumas de variables. Entonces ahí ya tenemos un contexto matemático para decir, bueno, quizás esto me interesa un poco más, lo quiero profundizar. Esta es la antesala de lo que uno ve después con ciencia de datos aplicada a lo que sea. ¿Sí? Nosotros vamos a ir con la temática de astronomía, pero esto se puede aplicar absolutamente a todo. ¿Sí? Bien, y hago un paréntesis, otro pilar de la matemática, que es la parte logarítmica. ¿Está bien? Pero bueno, no quiero irme por el tecnicismo de la fórmula. Pero fíjense qué interesante esto. Borges escribe La Biblioteca de Babel en 1941 y escribe sobre la posición de algunos determinados símbolos en textos y la posición de los libros en una biblioteca. Lo digo a grandes rasgos, ¿sí? Un poco más amplio. Lo digo a grandes rasgos. Una cosa muy extraña de repente, ¿no? Porque él decía, bueno, pero el orden de los libros o la posición de los libros va a determinar el nivel quizás de entropía de un sistema. Borges, siendo escritor, sin ser físico o matemático, más allá de que tiene todo un contexto porque él escribía esto, pero digo, y aparte de eso abría un libro y decía, pero la posición de las letras y las comas, los puntos también tienen un efecto entrópico dentro de todo el sistema. Y fíjense, biblioteca, ¿sí? Libros, un estante, ahí ya tenemos biblioteca, un conjunto, y todos los estantes son subconjuntos. Fíjense cómo nos fuimos, de alguna manera, a los algoritmos también, a lo primero que estamos hablando.
Tenemos un montón de datos, un montón de libros en la biblioteca y subconjuntos en cada estante. Pero resulta, fíjense, algunos años después, Claude Shannon, un matemático, un criptógrafo, una persona que desarrolló la teoría matemática de la comunicación desde, fíjense, desde una vista estrictamente matemática, una persona que es criptógrafa, es una persona que es como si estuviera constantemente analizando señales, ¿sí? Que se hace mucha ciencia de datos a través del análisis de señales. Y esta persona es la que postula, de alguna manera, la ecuación que está acá arriba. Esto yo se los pongo para si después les despierta la chispa de la curiosidad, decir, bueno, a ver, voy a leer la Biblioteca de Babel, o voy a leer a Claude Shannon, a ver de qué se trata. Él de alguna manera tenía este diagrama de flujo, ¿no? El problema era identificar los datos que genera la fuente, ¿sí? Esto como el circuito clásico de la comunicación, y él lo llevó a un plano matemático, ¿sí? El circuito clásico de la comunicación es más social, él lo lleva a un plano matemático, pero había que meterle algo social, algo en matemática, para que todos lo entendamos. Bueno, esto se usa muchísimo en ciencia de datos, muchísimo en información, y todo lo que vemos en astronomía, que es datos, está vinculado a esto. O sea, fíjense como una teoría que uno a simple vista podría llegar a decir, esto no tiene nada que ver, pero ni siquiera con nada, con la observación de las estrellas o del sol, sí, tiene muchísimo que ver, porque entendiendo esto, es lo que decíamos al principio, estandarizamos de alguna manera los trabajos que venimos haciendo de observación, si los queremos llevar a un plano más internacional o transnacional, o a un nivel un poco más científico. Si nosotros queremos llevar a un nivel más científico las observaciones que hacemos, tenemos que entender mínimamente algo de teoría de comunicación, que es una teoría matemática, ¿sí? Sí, Nadie le va a preguntar. En Sí, realidad, lo que estamos tratando de hacer es reducir la fuente de ruido lo más posible. claro, tal cual. Ahí me iba a meter un poquito con la fuente de ruido. Tenemos varios puntos de abordar la fuente de ruido, ¿sí? Una es, en lo que ya nos decía, que es la fuente concreta del dato, ¿sí? Si yo tengo una fuente mala de datos, o si la fuente no es mala, sino que no es buena, la fuente de los datos que estoy utilizando, tengo muchísimo ruido. Y en ciencia de datos, yo no voy a hablar de ese tema hoy, pero en ciencia de datos hay una rama que es esto que se llama crawling, que es todo lo que es limpieza de datos. Y les aseguro que eso lleva un montón de tiempo, un montón de tiempo. Mientras más fidedignos y fieles sean los datos, mientras más estandarización haya en la observación del dato, la pérdida de tiempo respecto a la limpieza de esos datos es fundamental, ¿sí? Porque se pierde mucho tiempo en limpieza de datos. Entonces, lo que decíamos, esto que decía Claudio, que es 100% así, que es disminuir el ruido, si nos pegamos a la teoría de Shannon, disminuir el ruido desde la fuente que genera el dato, ¿sí? Bien, ahora vamos a un poquito de algo un poco más cotidiano para lo que es la programación y la ciencia de datos, que es un poco el machine learning. Y esto ustedes seguro que todos lo escuchamos, pero quizás el que no está tan familiarizado con que es estrictamente machine learning, que es aprendizaje de máquina, está muy asociado a la inteligencia artificial. Bueno, sepamos que no es así. En el machine learning e inteligencia artificial tenemos, pero un abismo de distancia. A mí me gusta aclarar un poquito esto. Nosotros estamos a 10, 15 años aproximadamente de desarrollar una inteligencia artificial como tal. Esto no lo digo yo, sino lo dice un físico Kikaku, que es un físico japonés, uno de los pioneros en teoría de cuerdas, y recomiendo que vean la charla del Banco Francés, Educación Banco Francés, creo que se llama, que es muy buena, que habla precisamente sobre
lo que hoy conocemos como inteligencia artificial y para dónde vamos. ¿Sí? Bueno, pero el aprendizaje de máquinas para nosotros es fundamental porque todo lo que hagamos en ciencia de datos se va a estar pegado a tratar de tener algoritmos dentro de esto para obtener resultados de a la mayor velocidad y de la mayor eficiencia posible. ¿Sí? Bien. Nosotros acá solamente, yo acá les puse, hay un montón de algoritmos respecto a esto, yo les puse 4 nada más, que son como los más, no los más importantes, sino los más tradicionales. El algoritmo es importante siempre y cuando sea aplicado a un problema y lo pueda resolver. ¿Está bien? O lo resuelva a la menor cantidad de tiempo posible y de la mejor manera. Eso es un algoritmo importante, ¿sí? Por lo menos desde mi punto de vista. Estos son algoritmos los más tradicionales, por decir así. Tenemos algoritmos bayesianos que se basa en la teoría de Bayes, ¿sí? En donde la clasificación de cada valor es independiente de cualquier otro. ¿Sí? Realizan clasificaciones en forma independiente de cualquier otro valor, de cualquier otra clasificación. Todo esto después se junta y se hace una clasificación general. Algoritmo de agrupación, que es un poco lo que estábamos comentando. Esto puede estar pegado a algo que se llama clustering, que es agarrar el conjunto de datos, ir agrupándolos, ir resolviendo la problemática de cada conjunto y después hacer un conjunto más macro. Esto se hace muchísimo en ciencia de datos para tratar de entender la complejidad de los datos en forma independiente. ¿Sí? Algoritmo de árbol de decisión, este es un algoritmo importantísimo. Diría que este es un algoritmo que lo aplicamos desde que nos levantamos, nos acostamos todos los días, pero no lo llamamos así. Tengo que ir al supermercado, mirá, agarro mi algoritmo de decisión, algoritmo de árbol, digo, me pongo a dibujar las ramas tal cual, se llama así, como un diagrama de flujo que hablamos recién, y lo resolvemos. Lo bueno que tiene este algoritmo, que nosotros podemos ir agregando variables en forma dinámica y nos va arrojando los diferentes resultados. ¿Sí? Eso no quiere decir que todos los resultados sean distintos, sino que uno puede comparar en un corto tiempo varios resultados y agarrar el óptimo, el mejor. Y algoritmos de redes neuronales, que seguro que habrán escuchado por ahí, porque son cosas muy cotidianas de ver si estamos metidos en el ámbito de la tecnología, que es precisamente emular las redes humanas, las neuronas humanas, ¿sí? El intercambio, la sinapsis, y el tejido dentro de la tecnología, de cómo funcionaría un cerebro humano respecto, en contraste con la programación. ¿Sí? Esto no quiere decir que una computadora pueda agarrar y pensar por sí sola, ni nada, no tiene conciencia, nada, está programada por alguien y hace lo que ese alguien le dice que tiene que hacer. ¿Sí? En el medio hay otros algoritmos que son supervisados, no supervisados y semi-supervisados. ¿Sí? La supervisación da lugar a si tiene o no datos previos en la computadora como para aprender por sí sola, entre comillas, o si se basa en una base de datos previos para dar determinados resultados. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? Vamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos de 10. Bien, bien. Y acá yo puse un paréntesis. Es un paréntesis interesante, este paréntesis, porque fíjense, puse dos denominaciones, digital y analógico. ¿Sí? Uno piensa en digital, reloj digital, o sea, un reloj que tiene los dígitos y los displays, ¿sí? Que es digital. Y analógico, un reloj analógico, un reloj con las agujas. Bueno, fíjense lo que significa digital y analógico. Término digital cuando tomamos una serie de variables independientes discretas, que nos brinda resultado también discreto, que es un resultado discreto que es en tiempo, en ese momento es ese resultado. Tengo un resultado aquí y ahora, es un resultado discreto. Si fuera un resultado continuo, que es analógico, ¿sí? Son variables, que arrojan resultados también variables, pero en todo el tiempo. ¿Sí? Por eso es continuo. El resultado discreto es único, es ese resultado. ¿Sí? Y la variable fundamental para esto es el tiempo. ¿Está bien? Entonces, para todo lo que es ciencia de datos, la variable fundamental va a ser el tiempo, pero no el tiempo desde el punto de vista
de decir, pierdo tiempo, gano tiempo, ¿qué es lo que pasa con el tiempo? No, el tiempo se refiere a que nos va a decir, primero si es digital o analógico el dato que estoy obteniendo, ¿sí? Generalmente son todos datos digitales, digo, si uno profundiza la fuente podría llegar a ver algún dato analógico, pero la cuestión de la medición del tiempo viene a cómo trabajo yo o cuánto tiempo me lleva o qué tiempo necesito para hacer limpieza de datos, que es lo que comentábamos recién respecto a que si la fuente no es una buena fuente de datos, entonces pierdo mucho tiempo en esa limpieza de datos. ¿Sí? ¿Estamos, alguna duda, alguna consulta? Estamos No, como no, no, para... no, no, porque estaba hablando de información, está muy bueno. Bien, Me gustó el tema de lo digital y lo analógico, yo me lo imagino como, viste, el reloj, que sí, el segundero salta, eso sería como digital, te da un valor único, en cambio la agujita cuando se mueve suavemente sería como analógico. claro, lo analógico sería tal cual, o sea, vamos a verlo como un reloj de sol, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos relojes de sol conocemos que sean digitales? Yo ninguno. Yo tampoco. Hay un reloj digital Hay de uno sol, hecho con impresión 3D, que es una cosa medio rara. sí. Hay una web que se llama SunCalc, ¿sí? Que es un cálculo, es una web que se utiliza para calcular posiciones de sombra, en realidad, que está muy bueno. Yo creo que es la única, sí, no quiero decir que es la única, yo es la única que conozco, debe haber quizás alguna otra, que es un reloj solar digital. Pero después los relojes solares son todos analógicos, supongamos que es un palo puesto en alguna superficie y se proyecta la sombra, ¿sí? Acá lo interesante de esto, esta definición de digital y analógico, primero la estamos pegando con datos discretos y continuos, porque son datos matemáticos, y aparte está sacado de lo que es teoría de señales, ¿sí? Eh, Todo lo que hacemos en ciencia de datos astronómica, lo que estamos haciendo es midiendo señales que estamos haciendo, ¿sí? Ahora vamos a ver en las presentaciones del agujero negro, qué es realmente lo que estamos viendo. Lo que nosotros cuando vemos esa luz de la estrella, ¿qué estamos viendo en realidad? ¿Estamos viendo la estrella? ¿Estamos viendo una luz? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, lo que estamos viendo en realidad es una señal, ¿sí? De algo que está ahí en el espacio, ¿está bien? Y nos va a dar el tipo de señal, la fuente que vamos a utilizar para medirla. ¿Se entiende? Si yo voy a usar un radiotelescopio, entonces esa señal va a estar transferida a radio. Si yo voy a usar un espectro, se me fue la palabra, una espectrografía, entonces la señal va a estar transferida a los colores que me va a dar esa descomposición de la luz. ¿Sí? Si veo, si la observación es visual con mi telescopio, entonces la señal también va a ser el rebote de la luz respecto a un espejo. Entonces, lo estoy comentando a grandes rasgos, ¿sí? Digo, si alguien quiere aportar algo respecto a esto, está fantástico. Voy al video. Si alguien ve video, si yo estoy observando un video, ¿qué señal estoy viendo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué señal estoy viendo cuando estoy viendo un video? Del paso de un meteorito, por ejemplo. ¿Qué señal veo? Digital. Bueno, es una señal digital. ¿Pero qué estoy viendo la señal del meteorito? Qué buena pregunta. Bien. Bueno, no estoy viendo la señal del meteorito. Lo que estoy viendo es algo que está pasando por adelante de una cámara de video, ¿sí? Pero en realidad la señal que yo estoy viendo es la del video. Digo, Claro, estoy claro. profundizando un montón, ¿sí? Pero si yo Pero se entiende, se entiende. ¿se entiende? Supongamos que el Sí, meteorito hace un sí. sonido, ¿sí? Y yo tengo en el video grabado ese sonido. ¿En qué momento voy a poder medir la señal del meteorito? ¿En video o en radio, en audio?
Está buena, ¿eh? Está buena, está buena. No, pero ya estás complicando demasiado, che. No, bueno, era técnica la charla. Era Lo que la vamos idea, a- era la idea. Era la idea, era un poco más técnica. Bien, cuando tenemos el video con audio, para medir de alguna manera ese video o los datos del video, tengo que medir el audio. ¿Sí? Primero, imaginémonos que hay una persona ciega que está viendo el video. Miren la burrada que voy a decir. Hay una persona ciega. ¿Y puede hacer observación de meteoritos? Sí, siempre, con video, sí, siempre y cuando tenga audio. ¿Está bien? Bien, Entonces, bien, bien. ¿sí? Entonces, lo que nosotros medimos en el video, si no lo hacemos procesar de alguna manera por alguna herramienta que me diga la posición del objeto, no es contundente el dato. ¿Sí? Ya no diría que no es una fuente viable, por ejemplo. En cambio, si el video llega a tener audio, ¿sí? Uno puede medir ese audio sin necesidad de tener el video. Es más, se aísla el audio del video y se analiza únicamente el audio. Eso es análisis de señales. ¿Sí? Eso es lo que se hace mucho en astronomía. Por eso cuando uno dice, bueno, publicamos el video, publicamos, ¿qué es lo que publicamos? Y por eso los organismos internacionales le dan mucha importancia a lo que es las publicaciones respecto al radio, ¿sí? A la señal de audio, de radio, ¿sí? Bien. Bueno, no los quería marear con esto, pero es importante saber qué es lo que estamos midiendo y con qué elemento digital lo estamos midiendo, ¿sí? Por eso, el mayor aporte que se hace en telescopios o en medición, o por lo menos lo que yo vi en estos últimos años, es por radio. ¿Sí? Hay mucho de radio. El Sí, me quedé Hubble, pensando en eso, ¿no? Me quedé pensando en sí, eso, que antes no era tan común la aplicación de la radiofrecuencia por ahí. Y veo, sin conocer en profundidad, cómo el desarrollo por ahí de las últimas iniciativas, sobre todo que hay acá para nuestro país incluso, sí, pasan por ahí, ¿no? Por las ondas de radio. totalmente. Bueno, todo el agujero negro, todas las imágenes que se hacen espaciales del agujero negro, son por radio, son todos radiotelescopios. ¿Sí? Pero ¿por qué pasa esto? Imaginémonos el web que nos mande video. Primero que pesa un montón el video. Arrancamos por ahí, las señales de radio no. Y segundo, que es lo que decíamos recién, para poder medir algo en un video necesitaríamos tener de alguna manera un parámetro más claro respecto a lo que estamos viendo. Pero no, la verdad es que se me hace muy difícil hacer una comparación porque digo, y trato de no estar sesgado con mi afición de radioaficionado, pero la medición del radio siempre va a ser mucho más contundente el dato. Va a ser siempre más contundente el dato, primero, como decía recién, por el peso del que tiene el video, y segundo, porque no tenemos forma de transferir video a la cantidad de distancia que están los dispositivos artificiales en el espacio. ¿Sí? Tendríamos que estar viendo en vivo. Esto nos hace pensar muchas veces, cuando vemos las imágenes, por ejemplo, estos últimos días si mal no recuerdo, estuvo girando una de Mercurio, me parece, no sé, corríjanme, no recuerdo bien, en donde se ve una imagen súper nítida del planeta. Así Fíjense que no es la bien. Bepi Colombo. Ah, bien. ¿Pero que era Mercurio la que estaba o qué era? ¿Qué Sí, Mercurio. sí, sí, planeta? Mercurio, Mercurio. Mercurio, bien. Que se vean los cráteres, está espectacular la imagen. Bueno, más allá de cómo se capta esa imagen, vamos a ver cómo se toman las imágenes desde acá. ¿Sí? Esta es una presentación oficial del equipo que armó la primera imagen del agujero negro. ¿Sí? Esto después es un material que se lo comparto, está todo publicado en internet igual, pero bueno, yo lo tengo todo compilado. Tengo los videos, las presentaciones, los PDF, absolutamente todo tengo esto. Me apasiona, así que lo tengo. Fíjense, acá tenemos una comparación entre óptico, visible, onda visible, óptico, radio, ondas de radio, y la composición. ¿Sí? Fíjense la composición.
Esta composición, lógicamente, está hecha por computadora, y esto es a lo que llega después la computadora a decir, bueno, esto, yo lo armo, yo computadora armo esto, y bueno, el ser humano después dirá qué es esto que estoy armando, ¿sí? Pero onda visible, luz y radio, ¿sí? Son las primeras dos líneas de observación. Big Bang, relatividad general, todo esto es radio, todo radio. Captación del EHT, ¿sí? Del Event Horizon. Fíjense, esto es todo radio, ¿eh? Todo radio y una interpretación, ¿sí? Una interpretación gráfica de esta radio. ¿Está bien? Este paper tiene, esto lo van a saber capaz más Claudio, Leo, con respecto, bueno, a lo que hace en astrofotografía. Esta es la apertura, la reducción de apertura. Bueno, nada, esto yo mucho de fotografía estoy aprendiendo. Así que, pero entiendo que según la apertura del diafragma, Claudio, corregime si no, la apertura del diafragma es lo que me va a dar la entrada, la cantidad de luz, imagino que viene por ahí el tema. Exactamente. Bien, bueno, me lo imaginaba bien. Y eso nos va a dar, de alguna manera, la claridad de imagen que va a salir con respecto a eso. ¿Sí? Esto es un radiotelescopio y la captación de la Luna, pero fíjense la imagen cómo está. Cómo tiene la imagen y cómo después cuál tiene que ser el trabajo para interpretar la imagen esa que está viendo. Esto se hace lógicamente con todo con lenguaje de programación. ¿Sí? No hay alguien que interprete este ruido, ¿sí? Hablando de ruido como estábamos hablando recién, y que digamos, sí, es la Luna. Por la posición y demás, sí, sabemos que es la Luna. Pero digo, cuando uno quiere ver una imagen, lo que está analizando son señales para saber cuál va a ser esa composición, esa imagen que va a salir al final. ¿Sí? Bueno, estos son todos los trabajos que vinieron haciendo para llegar a esa imagen del agujero negro, ¿sí? Ondas de radio, bueno, acá están de alguna manera desarmando la fórmula, ¿sí? Pero acá está la sincronización de los radiotelescopios, fíjense, son todos radiotelescopios, pero, a ver, yo quería ir un poco más abajo. Esto es una cosa interesante, fíjense, una resonancia magnética y una tomografía computada. Fíjense la diferencia entre una y otra, y cómo le muestra claridad a cada una de las imágenes. ¿Por qué esto está en la presentación? Porque esto lo explican los videos. Ellos compararon distintas tecnologías que existen para construir la imagen después, pero compararon distintas tecnologías visual para que la imagen sea lo más nítida posible, ¿sí? O para que la imagen sea entendida como una imagen de algo, y que no era que ellos estaban interpretando con el sesgo de los propios científicos y científicas, sino que lo que estaban buscando, de alguna manera, es comparar distintas tecnologías para ver si la imagen que iban a obtener de ese análisis de ondas de radio podía llegar a ser algo coherente para anunciar a nivel mundial, ¿sí? Por eso aparecen este tipo de tecnología que genera imágenes, ¿no? Tengamos en cuenta que estos son, o sea, rayos que pasan por una superficie, ¿sí? Las ondas de radio no pasan por ninguna ionosfera, ese espacio, ¿sí? Bien. Bueno, acá son cosas un poco más técnicas, esto es un modelo, la importancia de tener un modelo dentro de un sistema, cómo se comporta la atmósfera. Bueno, todas las variables que veníamos hablando con respecto a la ciencia de datos es después lo que se aplica en las fórmulas para tratar de entender eso que se está viendo. Entonces, esto que nos hace pensar, ¿existe esa imagen del agujero negro? Esa es la pregunta. ¿Existe o no existe esa imagen del agujero negro? Yo voy pasando un poquito más la presentación. Se quedaron mudos, no saben si existen. ¿No? Digamos que sería una interpretación, Claro, una interpretación. totalmente. A ver si puedo entender algo, porque tratando de entender esto de
de lo visual respecto a las ondas de radio, ¿no? Sería como que Sí, las ondas de radio pueden proporcionar una señal más pura y datos más puros acerca por ejemplo, de un objeto, yo lo llevo al terreno de la sí, astronomía, ¿no? De un objeto que sí. se está observando, puesto que lo visual puede ser por ahí, tener la intervención de muchas más variables que muestren, digamos, un resultado X, mucho más variable. No sé si estoy entendiendo bien. Esto Sí, referido a lo que vos decías, ¿no? De la importancia que está tomando la radiofrecuencia en la investigación y en la adquisición de datos. tal cual. A ver, la onda de radio, por hablar de la onda de radio, genera datos más puros. ¿Sí? Eso termina en una tabla. No tengo una tabla acá para mostrar. Creo que. No, la tabla que tengo para mostrar está representada gráficamente en un software que se llama Aladdin, pero claro, imaginemos lo siguiente: la onda de radio lo que va armando es como un Excel. ¿Sí? Con distintas columnas y distintas filas. Bien, bien. Entonces arma un Excel y cómo interpreta la computadora eso, bueno, según cómo hagamos el tratamiento de ese Excel, nos va a mostrar una visualización, ya sea de una galaxia, ya sea de un objeto celeste, sea planeta, exoplaneta, una distancia, una, no sé, estrellas binarias, distancia entre estrellas binarias. Lo que tiene el radio en ese sentido, o sea, la zona de radio en ese sentido, que uno puede estimar más finito, por ejemplo, el dato la representación de ese dato, ¿sí? Entiendo. ¿Se entiende más o menos? Entonces, cuando uno lo ve Sí, 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 visualmente, sí. dice, bueno, mirá, claro, esto que estoy viendo, digo, ¿es una imagen o no es una imagen? No, en realidad no es la interpretación de un dato de radio, esa imagen del agujero negro. ¿Y ¿Es real la imagen? te puedo Sí, contribuir en algo más? sí, claro, El tema también va por el lado de que la interferometría, que es lo que se utiliza cuando usás muchos receptores, muchas antenas, muchos telescopios, se llama interferometría. La sí, interferometría depende de varias cosas. Primero, que usan ondas de radio porque traspasan más fácilmente las nubes interestelares. Entonces, en correcto. visual sería mucho, por ejemplo, Sagitario a estrella hubiera sido imposible en visual. No sé Messier 87 estrellas, pero la del centro de la galaxia hubiera sido imposible. En ondas de radio sí llega a traspasar. Y Bien, bien, bien. además necesitas saber la posición de los telescopios o de los receptores con una precisión que depende de la longitud de onda que vos usás. La longitud de onda de la luz es tan corta que necesitas posiciones que son casi imposibles de hacer. En cambio, en ondas de radio, como trabaja en longitudes más largas, es como que con un error de un par de milímetros no pasa nada. Esos son dos de los motivos por los cuales se usan ondas de radio. Veía también ahí que Sí, comparaba, o me pareció interpretar eso, ¿no? Como que se necesitarían muchos más recursos también por ahí para lograr la definición que se logra a nivel de ondas de radio. No me refiero a recursos quizá de equipamiento. No sé, ahí hablaba hacía una comparación, creo, en alguna parte de la presentación sí. con telescopio y, digamos, con un instrumento óptico, ¿no? Me pareció que se refería también a eso. Sí, pero aparte Eh, te comento algo. Fíjate que interferómetros ópticos no hay. O hay No hay, muy no. pocos y claro, no más de claro. 200 o 300 metros, porque ahí sí se puede llegar a medir con precisión. Pero cuando ya te vas muy lejos, ya no se pueden mezclar las señales. Es muy complicado. No, por el Claro. momento no Perfecto. se puede hacer. Claro, que, bueno, quizás se podría, no se puede hacer in situ, quizás se podría hacer con algún modelo computacional, y comparar el dato que tira ese modelo, ¿no? No sé, Claudio, ¿qué te parece? Este, Entiendo pero que claro, eventualmente se podría llegar a hacer, pero me resulta raro que no se haga ya.
Porque Claro. imagínate, ponés telescopio óptico a 10.000 kilómetros y podrías tomar, fotografiar gente tomando mate arriba del agujero negro. O sea, Claro. Claro, y no se hace, así que me claro. parece que es un problema extremadamente complejo. Sí, a mí me parece que ahí, justo cuando estabas comentando eso, Claudio, me parecía que era más, que es más una cuestión económica, creo yo. Imaginémonos que el radio, este, imaginémonos que acá en mi casa yo tengo un palo de escoba con 3 cables, ¿sí? Y según la medida que tienen esos cables, puede estar en una frecuencia o en otra. Y con esos 3 cables puedo captar en la frecuencia que estoy, 20 MHz, 20 y pico, quizás un poquito menos, capto ondas del sol. Y me salió nada, o sea, 500 pesos. Digo, me parece que quizás eso de que no se hace todavía es más una cuestión económica que otra cosa. El radio termina siendo mucho más económico. Imaginémonos que, como dije al principio, esto está armado todo con tecnología libre. No hay acá, el único despliegue que se hizo a nivel tecnológico, macro lo estoy diciendo, ¿sí? Obviamente recursos humanos, hubo un montón de gastos, millones de dólares invertidos en esto, pero digo, a nivel tecnológico estrictamente lo que es el dato, se usó todo con software libre, con código que se desarrolló sin pagar un peso. O sea, todo lo que se usó, lo que más se usó fue materia gris y, y tratar de alinear en un momento y rezarle a alguien para que no llueva o no se nuble. Pero la realidad es que esto se podría hacer perfectamente podríamos juntarnos y replicarlo, porque está todo hecho con código libre, con código abierto. Entonces me parece a mí que termina siendo la diferencia entre lo video y lo radio una cuestión quizás económica, de por qué todavía no se hizo. A ver, vos un segundito acá, esto que dice interferometría, Claudio. Fíjense el modelo sobre una síntesis de rotación de la Tierra. Fíjense que hay unos puntitos ahí, ¿no? Ahí, no sé si lo ven ahí, 3 en medio, 2 arriba y 2 abajo. Eh, y el efecto de rotación con respecto a esos puntos, ¿sí? Spin lo podemos llamar, no sé, físicamente podemos buscarle quizás otro nombre. Pero esto me hace acordar, o cuando uno hace ciencia de datos del clima o atmosférica, o ve los datos de los NOAA, por ejemplo, que son todos números, pero si uno posiciona esos números en el espacio y los empieza a vectorizar, empieza posiblemente, digo posiblemente porque si quizás nunca lo vieron, o capaz que uno no está en lo cotidiano con esto, y dice, esto es totalmente una locura. Esos números vectorizados en el espacio, uno puede llegar a determinar el giro de un huracán, por ejemplo. Y lo que estás viendo son números georreferenciados. A grandes rasgos lo estoy comentando, ¿no? Y cuando uno hace ciencia de datos sobre eso, puede llegar a estimar a qué distancia está de la penetración en tierra de ese huracán. Y así se hacen prevenciones con respecto a todo lo que es meteorológico en tierra. Digo esto por esta forma que tiene este dibujo, ¿no? Que es netamente un modelo, ¿sí? Después acá abajo hay uno más. Esto lo bueno, esto yo después voy a agarrar todos estos archivos, capaz que cuando tenga un poquito más de tiempo los voy a empezar a traducir y para tenerlos por lo menos en español, más allá que parecen palabras aisladas, pero lógicamente tienen una correlación, ¿no? Pero acá lo interesante es, fíjense las imágenes, ¿no? Resolución máxima, originales, ¿sí? La reconstrucción, este ruido, que es un poco lo que estábamos hablando al principio respecto a Shannon. Nada, esto hay para las diferentes imágenes se fueron acoplando y fueron determinando a ver cómo se pueden llegar a interpretar desde acá. Todo esto está hecho por radio, acá está interpretado, todas estas imágenes están interpretadas por el código de programación, utilizaron el lenguaje Python para interpretar todo esto. Impresionante. Sí, y la verdad que es impresionante. Fíjense, a ver.
Voy a pasar esta presentación un segundito. Tecnología de aplicación, procesamiento, tecnología de procesamiento de imagen, aplicación de procesamiento de imagen. Fíjense, así empezaron a pensar en la creación de la imagen del agujero negro. Fíjense, una persona agarra un camaleón, black box, una caja negra, datos de entrada es esta imagen, ¿no? Esta manito con el camaleón. El black box, nosotros le denominamos algo que no sabemos lo que pasa ahí adentro, es como una caja negra de un avión, no se sabe lo que, no porque el color sea negro, ¿no? Sino porque no se sabe cuál es el proceso que existe ahí adentro, y la salida es esto. Todos estos cuadraditos que están acá es la detección de una determinada porción de la imagen, y está siendo interpretada por un código de programación. Bien. ¿Sí? Acá es una base de datos de imágenes que lo que está haciendo es interpretando después la computadora qué imagen es o de qué se trata. Para que esto suceda, ¿sí? Si es un algoritmo supervisado, debería de tener una base de datos de todas las imágenes, por ejemplo, de camaleones. ¿Está bien? Entonces, o de lo que es camaleón y de lo que no es camaleón. Entonces, cuando uno le tira otra imagen, dice, esto es un camaleón, esto no es un camaleón. Eso si fuera supervisado. Si no es supervisado, el entrenamiento va con algunas imágenes y la computadora empieza a predecir si la imagen que está viendo va a ser o no un camaleón, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Bien, entiendo. ¿se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Queda claro? Sí, sí. ¿O medianamente claro? Sí, sí. Bien. Entonces, esto después, este es el principio del reconocimiento visual, en video. ¿Sí? Esto que por ejemplo, que estamos armando con respecto a detectar en un video un cuerpo celeste, es precisamente Claro. esto. Bien. Es tal cual, ¿sí? Nada más acá aplicado a una imagen, ¿sí? Fíjense, esto es reconocimiento, esto imagino que esto está aplicado en los autos nuevos, o los últimos autos que salen con las pantallitas y las cámaras, esto que reconocen la distancia, o Sí, reconocen... sí. ¿Sí? Esto está hecho con todo código de programación y determina la posición del vehículo, y fíjense acá está midiendo la distancia. ¿Sí? Es más, los autos nuevos ahora no solamente miden la distancia, sino que regulan la velocidad del vehículo. ¿Está bien? Y eso todo se hace con ciencia de datos. Son todos números. ¿Está bien? Digo, para llevarlo a un plano que sí está bien, esto que estamos viendo de ciencia de datos, ¿cómo lo podemos aplicar? Claro, cómo se aplica en la práctica. Claro. Con la astronomía es lo mismo. Si nosotros vamos, por ejemplo, acá yo tengo abierto, a ver si lo abrí. Un segundito. Fíjense, yo les voy a mostrar un link. Este. Y esto es del observatorio virtual que tiene el Centro de Astrobiología, uno de los centros de astrobiología que hay en España. Sí, básicamente, Observatorio Virtual Español, pero este está dentro del Centro de Astrobiología, ¿sí? Y, a ver, uno acá se registra y puede obtener datos de asteroides, ¿sí? Fíjense, ¿están viendo ahí? ¿Se llega a ver? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entramos un poquito por ahí está, Centro de Astrobiología CSIC, ¿sí? Bien. Cuando uno toca alguno de estos enlaces, no sé, vamos a agarrar este 2018, ¿qué estamos viendo? Seguimos viendo todos números, ¿sí? El número, esto no nos dice nada, y acá nos dice ver en Aladdin. Entonces, o podemos descargar la aplicación de Aladdin, yo la tengo descargada acá, el procesamiento es medio pesado con Aladdin, y a ver si ahí está, y ahí me lo está descargando, no sé si lo ven a la izquierda de acá abajo, un JNLP, es la extensión del archivo, Bien. Sí, sí, pero sí, ahí se ve. fíjense,
yo voy a abrir Aladdin. Esto por si quizás ustedes ya lo conocen, pero ¿a qué viene todo esto de una charla de ciencia de datos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, sirve para interpretar lo que está haciendo un software detrás o cómo trabaja un software detrás con respecto a lo que estamos descargando, qué es lo que estamos descargando y demás. Yo lo voy a usar, lo voy a usar de ejemplo para que entendamos que en realidad los datos que bajamos son todos números. Y después cuando lo vemos en un software, uno dice, está viendo, pero esto es una imagen. Bueno, porque está interpretando ese software, está interpretando esos números. ¿Sí? Ahí se lo voy a compartir, esperen que abra. El Aladdin tarda un poquito en abrir. Sí, entre paréntesis, el Aladdin es una de las bases de datos más importantes profesionales de astronomía. Sí. Esperen, yo voy a cortar un poquito el audio, pero por una cuestión se me pone re lenta la conexión. Ahí está, el video. Ahí está el Aladdin. Y entre el Zoom y el Aladdin me la mata la computadora. Así te que come los ahí creo que. Sí, pero mal los come. Es lo que hablamos, creo, la otra vez, el tipo de aparato o de equipamiento que tenemos que tener. Yo tengo en la computadora 12 GB de RAM, un disco de estado sólido de 500 GB y me la pone lenta. Miércoles. Es muy lento, Sí. sí. Sí, se pone muy lento. Pero, a ver, si logramos que se abra. Aguardemos un segundito. ¿Y por qué se vuelve lento? Precisamente porque acá lo que está tratando de hacer el programa, por eso necesita mucho recurso, es entender qué son esos números y lo va a representar con una imagen. Entonces es ahí, esa transformación, que es un poco lo que decía Claudio recién, ¿no? ¿Por qué todavía no se hace? Bueno, también porque esto requiere mucho recurso de equipo informático. Ahí yo cargué los datos, fíjense, yo como ahí ya me trae algunas variables. Y lo que descargué recién, a ver. Esa. Ahí está. Esto, ¿ahí lo están viendo? Sí, Sí, sí. estamos viendo. Bueno, Se ve. esto es lo que descargué recién del sitio, ¿no? Y en realidad son todos números, pero esta es la imagen que está representando, ¿sí? No importa el nombre de la imagen, no importa lo que estamos viendo. Yo lo que quiero, o lo que me interesa que se sepa que es el trasfondo realmente de lo que vemos cuando vemos y utilizamos programas, ¿sí? La ciencia de datos lo que hace es convertir esos números, esa distancia que tenemos, que se hacen cuando se toman mediciones, por ejemplo, de la distancia de las estrellas, que lo podemos poner en un Excel y después representarlo en un gráfico. Bueno, lo que está haciendo es esto. Lo único que tenemos que tener es un programa que interprete y transforme esos números en una imagen. Bueno, entonces, volviendo al agujero negro, esa interpretación del agujero negro son todos números que dicen, bueno, este es el dibujo, este es el modelo gráfico o el modelo visual de la interpretación de esos números. Y para eso se basaron en un montón de imágenes y en entender cómo la computadora lee esas imágenes. Fíjense, acá tenemos otro camaleón, en otro estadio, ya no está en una mano, y acá lo que está buscando son resultados que contienen camaleones, mientras el primer ejemplo se sabía que era un camaleón en una mano y pasto, por ejemplo. Acá tenemos otro camaleón, fíjense. Y se va armando una base de datos, ¿sí? Fíjense acá la silla. Acá se aplicó un algoritmo de normalización y salió cualquier cosa, ¿sí? No una silla. Fíjate acá, otra vez un algoritmo de normalización, de correlación y normalización, cualquier cosa salió, y lo que se estaba buscando eran sillas, ¿sí? No buscó nada. Todo esto para detección de objetos, acá aviones.
acá, a ver, esto más o menos ya aprovechando la charla, y para ir finalizando, porque no quiero que se nos vaya el tiempo muy, muy extenso, en lo que más se trabaja, es en la detección de objetos, pero a nivel biometría, a nivel humanos, ¿sí? Los modelos de redes neuronales, como hablamos de los algoritmos, están muy enfocados al desarrollo de la detección de rostro, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso se utiliza prácticamente todos los días, hasta para las computadoras. Uno para decir, esta computadora es mía y tengo los datos biométricos activados, lo que hace es reconocer mi cara, por ejemplo, o el iris, ¿sí? O la huella dactilar, incluso en el celular. Nos Entonces, estás contando tu trabajo, Jorge. No, no, no. Son aplicaciones más cotidianas, más cotidianas. Tal cual. Este, Digo que ahora me da la impresión de que se van a empezar a volver la norma, ¿no? Digo, con estas cuestiones de lo endeble que está haciendo si los sistemas de seguridad de acceso, por ejemplo, basados en contraseñas y demás, me parece que las nuevas normas de seguridad van a incorporar todos estos sistemas, ¿no? claro, Digo en lo claro. común, ¿no? Más allá de que están funcionando a otros niveles de seguridad por ahí, militar, digo, qué sé yo. Me parece que cada vez se van a hacer más comunes, inclusive para acceder a cuentas o a Tal cuentas de cual. internet, de páginas bancarias. Tal cual, tal cual. Claro, yo lo trataba de llevar tal cual lo que ustedes están diciendo, más a un ámbito un poco más cotidiano, porque no hay mucha gente en el mundo que se ponga a medir asteroides y meteoritos y estrellas, más, o aplicar ciencia de datos a lo que es la astronomía. Digo, y el avance en esto está más ligado a estos temas que estamos conversando que quizás a lo astronómico, ¿no? Pero, este, digo, es un tema que tenemos que tener en cuenta para empezar a entender cómo funciona y que cuando vemos lo que estamos viendo, qué hay detrás de eso que estamos viendo en realidad. Bien. Entonces, las preguntas, acá voy a dejar de compartir, así eh, podemos ver si prenden las cámaras. Jorge, ¿te No me puedo hacer están- una pregunta? José Luis te habla. Sí, ¿qué haces? ¿Cómo andás, José Luis? ¿Todo Sí, bien? acá andamos, me enganché a lo último y bueno, está No hay muy problema. interesante. Te quería Sí. consultar si se sigue usando el sistema binario de ceros y unos o ya hay algún sistema que es alfanumérico de números y letras cuando es mucho más complejo. El sistema ya que estamos en el tema, ¿no? No, O me voy con mirá, mucho a más. ver, eso que vos decís, el sistema binario, el sistema hexagesimal y demás, esos son Sí, sistemas numéricos, ¿sí? sí, sí, Nosotros utilizamos, todo lo que es computación es binario, excepto sí. la computación cuántica que está soportada dentro de lo que es la física cuántica, que agrega un valor, un tercer valor, que es según en el momento que el observador está observando el bit, o el 1 o el 0. ¿Sí? Cuando deja de observarlo, dice, hay un valor más, por lo tanto, o sea, ahí estamos pegándonos a la computación cuántica. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, Este, digamos que el color, el número que te va dando son bits, son 8 números. bit, no, byte, bit. Bits son dos números, Ah, el 0 y el 1. son todos. Está bien. Claro, los Tenés bytes, razón. después, claro, ¿sí? Pero Perfecto, perfecto. esos son sistemas de conteo. Digo, la informática se sigue manejando en bit. Todo lo que es electrónico se sigue manejando en bit. Esto también. Pero, a ver, se está llevando todo a la implementación de la física cuántica para llevarlo al estadio de la observación. ¿Sí? Vieron que la física cuántica, digo, también a grandes rasgos, nada. Lo que busca de alguna manera es que uno interprete lo que está viendo en el momento que lo está viendo. O sea, que sea algo más discreto, ¿está bien? Pero cuando lo dejamos de ver, podemos inferir en que existe otro estado de eso que estamos viendo. No sé si soy claro. La computación cuántica va para ese lado. En el medio se va a desarrollar todo lo que es inteligencia artificial y demás a una escala un poco más alta,
acá en esto no se está aplicando inteligencia artificial, se está aplicando machine learning y deep learning con redes neuronales, pero sigue siendo todo al nivel de bit, ¿sí? A ceros y unos, por lo menos por ahora. Imaginémonos que yo le decía recién, por hacer una analogía, tengo 12 GB de RAM en un disco de estado sólido, que es un disco ultra rápido de 500 GB, y me costaba levantar el Aladdin, ¿sí? ¿Cuánto cuesta tener una computadora cuántica? Es imposible, creo que las tiene IBM nada más, y creo que hay 2 o 3, nada más. Y apenas tienen 5, creo, si mal no recuerdo, tienen 5 qubits, que es la unidad, así es como se llaman en computación cuántica. Pero hasta ahora seguimos con ceros y unos. Está bien. Bien. Gracias. Nada. Bueno, no sé si hay alguna duda, consulta o pregunta. ¿Viste? No fue tan técnico, No, técnico. estuvo bueno porque me gusta, es un tema. Lo que pasa es que a veces es difícil entender algunos conceptos, porque cuando vos estás explicando, estás en un macro explicando todos los sistemas que existen, porque Claro. los podés analizar. Entonces a veces uno como que tiene, pero no hay algo específico, y ahí te complica un poco la existencia. Pero bueno, hay que abrir un poco la cabeza y entender que son sistemas, todo se puede analizar desde acá. Por eso a veces a la gente le complica un poco entender cómo funciona esto. Y me gustó cómo está súper relacionado también con la teoría del caos. Mucho de lo que hablaste tiene que ver con eso. Está muy, muy bueno. Sí. Sí, entiendo que, bueno, vos venís del palo de la matemática también, y la teoría del caos y, bueno, la entropía, que están íntimamente relacionadas. 100%, Es claro. algo que nos apasiona por tratar de entender qué es el caos o qué es la entropía. Imaginémonos que son todas ecuaciones discretas, o sea, uno dice ecuaciones diferenciales en realidad, pero uno dice, bueno, son datos en un momento determinado según como lo estamos viendo y en un momento que lo estamos viendo. Pero ¿qué pasa cuando nos damos vuelta y no estamos viendo eso? No estamos yendo a cualquier lado, pero digo, la ciencia de datos es eso, o sea, tratar de entender el dato, de entender lo que estamos viendo, pero sin perder de vista que cuando miramos para otro lado, ese dato ya dejó de ser el dato que estamos viendo. Por eso es tal cual, hay que basarse en modelos e interpretaciones. Claro. Creo yo. Parece que viene más por ahí. Bueno. No, estuvo muy bueno. Yo digo, no deja de tener cierto nivel de complejidad y también que está bueno para que uno profundice algunas cuestiones, ¿no? Como esto de la teoría de la entropía, la teoría de... bueno, ahora se me fue. De caos. Caos, la teoría del caos. Digo, también sirve como estímulo para que uno trate de llegar a esos conceptos y profundizar también lo que uno puede entender. Pero en principio yo creo que fue bastante claro, en el sentido de también de poder traducirlo a las cuestiones cotidianas, ¿no? Ya sea de la vida cotidiana o de nuestra labor como aficionados a la astronomía. Y bueno, creo que en ese sentido es la verdad que muy, muy buen aporte. Sí. Bueno, buenísimo que les haya gustado. Sí, eso es todo muy bueno. Es más, cuando terminás de leer, cuando empezás a leer entropía, tu vida cambia, pasa a ser otra cosa tu vida, porque empezás a encontrarle la explicación entrópica a todo y se la podés encontrar, eso es lo peor. Desde el envejecimiento, la evolución del universo, como decía, es tan profundo el concepto físico que, Claro, son que como a veces teorías te muy generales, asusta ¿no? un poco también. ¿Cómo? Son como teorías muy, muy globales, ¿no? Muy generales, digo, en lo que pueden abarcar. Exactamente. Sí, son teorías que también se pegan muy a lo filosófico. Y es ahí es donde tenemos que ir titubeando a ver para tratar de no irnos por las ramas, porque vieron que bueno, la filosofía, uno empieza a filosofar en realidad, no hace filosofía, y esto se presta mucho para eso. Totalmente. A decir, bueno, y entonces el universo va a su propia destrucción, y sí, como todos. O sea,
todos vamos al mismo lugar, pero digo, es un proceso entrópico. Y da para Exactamente. filosofar un montón. Un montón. Sí, sí, Hay que tener cuidado con eso. y se conecta directamente con el tema de los agujeros negros y el Sí. problema de la pérdida de información, que es uno de los graves problemas que tiene el Sí. modelo de interpretación de los agujeros negros. Así que hay mucho Sí, claro. para Es hacer. Pero denso. creo que tendríamos que estar, no sé, 10 horas para empezar. Sí, sí. Sí, bueno, lo de la pérdida de la información es súper interesante porque con esto de la imagen del agujero negro, bueno, Stephen Hawking, hay un documental en Netflix, no sé, no recuerdo, soy malísimo para los nombres, que salió el año pasado, creo, que justo se muere en el medio del documental, Stephen Hawking, y él contradice su propia teoría de agujeros negros, diciendo, no, pero hay una pérdida de información del agujero, que es, para traducirlo, es luz que se escapa. En realidad no es luz que se escapa, sino es un dato de que se está escapando. Claro. Y él le decía, pero ¿cómo? Entonces, yo estaba equivocado, lo dice en el video, que te sorprende porque, nada, es una cuestión muy relativista y él está en las antípodas del relativismo, y vos decís, no, pero entonces ¿cómo? Del agujero negro está el evento de horizontes y uno dice, pará, entonces ahí hay luz que se fue, y él dice en una parte, no, son datos lo que se van. Y eso es lo que, claro, es la pérdida de Exacto. información. Ese es Es la el pérdida de información. gravísimo problema. Así en resumidísima, porque si no se va a hacer muy largo, es Sí, 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 como obvio. que la materia, cuando entra dentro del agujero negro, pierde su identidad, pierde la información. Y eso Sí, es un problema gravísimo porque no debería suceder. Es uno de los problemas que hay en la explicación de lo que son los agujeros negros. Bueno, ya nos fuimos al demonio. Pero sí. no, la verdad que estuvo muy buena, Bueno, estuvo re linda el cómo la armaste. Muy lineal. Bueno, mira, lo bueno, que voy a muchas hacer es gracias. voy a dejar de grabar porque si no ya vamos a Dale. empezar a filosofar. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado y